Bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube Matemática desde casa. No te olvides de suscribirte al canal. Seguimos con los logaritmos, pero esta vez vamos a aprender a resolver ecuaciones logarítmicas. Para resolver ecuaciones logarítmicas, lo primero que tenemos que acordarnos era la definición del logaritmo, que decía que el logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a elevado a la c era igual a b. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. Esta es una ecuación logarítmica ya que la variable está afectada por el logaritmo y por supuesto es una igualdad. Entonces, aplicando la definición, nos quedaría que a, o sea 2, elevado a c, en este caso menos 1, es igual al argumento b, en este caso lo que está entre paréntesis, es decir, x menos 1. Fíjense en que al aplicar la definición ya esto nos ha quedado como la tradicional ecuación que conocemos y lo que vamos a hacer es despejar la variable x. En este caso, como 2 aparece elevado a la menos 1, lo vamos a invertir por propiedades de la potencia para que se haga positivo el exponente. Del otro lado dejamos todo igual, un medio elevado a la 1 es un medio, así que me va a quedar todo igual. Y ahora simplemente el menos 1 que está restando a la variable x pasaría sumando para este lado. Allí continuamos al costado, ya pasamos el 1 sumando y ahora vamos a resolver esta operación. Resolvimos la suma de fracciones buscando el común denominador, lo cual nos da 3 medios, que es el resultado de la ecuación logarítmica. Pasamos a otro ejemplo. Fíjense, en este caso me quedaría la base 2 elevado a c, que en este caso también es 2, igual a x menos 1. Resolvemos la potencia, esto me queda 4. Y finalmente este 1 que está restando lo paso para aquí sumando, con lo cual x me va a quedar igual a 5 y ya tengo el resultado de mi ecuación logarítmica. En algunas ecuaciones logarítmicas vamos a necesitar aplicar las propiedades de los logaritmos en forma inversa para reducir esta suma o la resta o lo que tengamos a un solo logaritmo y recién aplicar la definición que vimos en los ejemplos anteriores. Fijémonos, en este caso tenemos una suma de logaritmos, es decir que al aplicar la definición esto debería convertirse en la multiplicación de los argumentos. Por lo tanto, esto me va a quedar logaritmo en base 3 de x más 4 por x menos 4 igual a 2. Esto sale de aplicar la propiedad de los logaritmos. Ahora que ya tenemos un solo logaritmo, aquí podemos aplicar la propiedad distributiva. Si aplicamos la propiedad distributiva nos quedaría x por x me daría igual a x al cuadrado, más por menos menos, x por 4, 4x, más por más, 4 por x, 4x, y más por menos, menos 4 por 4, 16. Aquí podemos simplificar los términos del medio, es decir que esto me queda x al cuadrado menos 16. Entonces esta multiplicación que tenemos aquí se transforma en x cuadrado menos 16, que nos daría lo mismo cuando uno aplica la propiedad de factorización de diferencia de cuadrados en forma inversa. Bueno, ahora que ya tenemos, habiendo tenido dos logaritmos, ahora pasamos a tener uno solo, ahora sí podemos aplicar la definición del logaritmo. Al aplicar la definición, esto me quedaría 3 al cuadrado igual a x cuadrado menos 16, es decir, la base elevado a c igual al argumento. Resolvemos, en este caso me quedaría 9 igual a x cuadrado menos 16. Pasaríamos ahora al 16 para este lado, es decir que me quedaría 9 más 16 igual a x cuadrado, lo cual nos da 25. Y finalmente la potencia la vamos a pasar como raíz. Esto nos queda más menos la raíz cuadrada de 25, es decir que la solución me quedaría más menos 5. Por lo tanto tenemos dos posibles soluciones, x igual a 5 y x igual a menos 5.
aquí va a ser importante realizar la verificación para saber si ambas son soluciones o solo alguna de ellas. Si reemplazamos la primera solución, es decir, x igual a 5 en la ecuación original, me quedaría logaritmo en base 3 de 5 más 4. Fíjense en que reemplazamos en la variable x de la ecuación por la posible solución. Aquí también 5 menos 4 igual a 2. Resolvemos ahora. Esto me va a quedar logaritmo en base 3 de 5 más 4, 9, más logaritmo en base 3 de 5 menos 4, que es 1, igual a 2. Resuelvo este logaritmo. El logaritmo en base 3 de 9 es 2, más el logaritmo por propiedad, cuando el argumento era 1, el resultado del logaritmo es 0. Y fíjense en que 2 más 0 es 2, que es igual a 2, es decir, que verifica la ecuación. Por lo tanto, x igual a 5 es solución. Ahora vamos a ver si x igual a menos 5 es solución de la ecuación. Es decir, que también hacemos el reemplazo en la ecuación en donde aparece x. Ahora vamos a poner menos 5 más 4 más logaritmo en base 3 de otra vez x. Entonces ahora reemplazo por menos 5 menos 4 igual a 2. Esto me va a quedar logaritmo en base 3 de menos 5 más 4, me queda menos 1, más logaritmo en base 3 de menos 5 menos 4 es menos 9. Pero aquí ya no podemos continuar resolviendo, porque recordemos que el argumento no puede ser un número negativo por definición. Por lo tanto, x igual a menos 5 no es solución de la ecuación. Pasemos a este último ejemplo. En este caso tenemos números que están adelante del logaritmo. Por lo tanto, si estamos pensando en aplicar la propiedad de la resta de logaritmos, no podemos aplicarla sin antes no sacar estos valores que están adelante de los logaritmos. Recordemos la propiedad 5 de los logaritmos. Cuando teníamos un número adelante, este era que había venido de un exponente del argumento. En este caso, al aplicar la propiedad en forma inversa, este 2 va a pasar como exponente de este argumento y este 2 va a pasar como exponente de este otro argumento. Por lo tanto, esto nos va a quedar logaritmo en base 2 de x al cuadrado elevado al cuadrado menos logaritmo en base 2 de menos x elevado al cuadrado. Fíjense en que este valor pasó acá arriba y este valor también pasó como exponente del segundo argumento. Esto es igual a 4. Antes de seguir, vamos a permitirnos resolver aquí un poquito los logaritmos por propiedades de la potencia. Potencia de potencia, multiplicamos los exponentes, esto me queda 4. Y en este segundo argumento, base negativa, exponente par, resultado positivo, con lo cual esto me va a quedar x al cuadrado ya con signo positivo. Ahora sí, fíjense en que ya no tenemos números adelante de los logaritmos, por lo tanto podemos aplicar la propiedad de la resta de logaritmos en forma inversa. Si tenemos una resta de logaritmos, esto quiere decir que antes fue una división de los argumentos. Entonces vamos a poder colocar el logaritmo en base 2 de x a la cuarta dividido x al cuadrado. Es decir, me queda el cociente de los argumentos del logaritmo. Y finalmente, acá nos podemos permitir aplicar otra propiedad del cociente de la misma base, propiedades de potencia del cociente de la misma base, donde se restan los exponentes, o también acordarnos de la simplificación. Por lo tanto, esto me va a quedar el logaritmo en base 2 de x al cuadrado igual a 4, que saldría de restar 4 menos 2, con lo cual nos queda 2. Ahora sí que ya hemos transformado esto en un solo logaritmo, podemos aplicar la definición. Entonces esto me queda la base elevado a c, 2 a la cuarta, igualado al argumento x al cuadrado. 2 a la cuarta me queda 16, igual a x cuadrado, luego la potencia pasa como raíz, más menos, y aquí me va a quedar más menos
la raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener dos posibles soluciones. Vamos a tener x igual a 4 o bien x igual a menos 4. Y nuevamente vamos a necesitar hacer la verificación para ver qué ocurre si ambas son soluciones o solo una de ellas es la solución de esta ecuación. Empezamos con el positivo y reemplazamos en nuestra ecuación. Entonces tenemos 2 por el logaritmo en base 2 de, en donde está la x reemplazo por 4, elevado al cuadrado, menos 2 por el logaritmo en base 2 de menos, y en donde está la x reemplazo por 4, cierro el paréntesis, igual a 4. Bien, veamos qué ocurre aquí. Pero aquí ya podemos ver que el argumento del segundo logaritmo quedó negativo, y esto no puede ocurrir por definición, porque el argumento siempre debe ser un número positivo. Por lo tanto, esta no sería una solución de esta ecuación. Veamos qué ocurre si reemplazamos la x igual a menos 4 en la ecuación. Nos quedaría 2 por el logaritmo en base 2 de... En cuenta de x ahora voy a poner menos 4, ahí está, menos 4 al cuadrado, menos 2 por el logaritmo en base 2 de menos, y reemplazo la x por menos 4, acá voy a tener como doble paréntesis. Vamos a seguir resolviendo, acá nos va a quedar base negativa, exponente par, resultado positivo, así que menos 4 al cuadrado me queda 16 positivo, y ya el argumento se hace positivo. Hasta el momento parecía que no se iba a verificar. Y en este segundo argumento tenemos un choque de signos, así que menos por menos me va a quedar positivo 4. Por lo tanto, esto me permite continuar avanzando en la verificación. Luego, aquí el logaritmo en base 2 de 16 es 4, menos 2 por el logaritmo en base 2 de 4 es 2, y queremos ver si esto nos da igual a 4. Luego resolvemos, separando en términos como siempre, resolvemos primero las multiplicaciones, 2 por 4 me queda 8, 2 por 2 es 4, y finalmente 8 menos 4 es 4, con lo cual llegamos a verificar la ecuación. Por lo tanto, x igual a menos 4 es la solución de esta ecuación. Bueno, a estar muy atentos con las propiedades de los logaritmos, con la definición del logaritmo, que nos va a ayudar mucho a resolver este tipo de ecuaciones logarítmicas. No olvidarse de verificar las ecuaciones para ver cuáles son las soluciones de una ecuación logarítmica. A suscribirse al canal y a seguir aprendiendo con matemática desde casa.